Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Reciban un cordial saludo de quien les habla, Juliana Reyes Villanueva. El tema de hoy a presentar junto a mi grupo será sobre la trimetilaminuría o el síndrome del olor a pescado. Los integrantes son Ángelo Villegas, Joel Rantes, Zully Ríos, Jeremy Ruesta y mi persona, Juliana Reyes. La trimetilaminuría, o más conocido como el síndrome del olor a pescado, es una enfermedad poco conocida. Debido a esto, no existe un registro exacto de pacientes. La trimetilaminuría es un problema metabólico que se caracteriza por emanar un olor a pescado debido al exceso de trimetilaminuría que se encuentra en el cuerpo y que se manifiesta a través de las secreciones corporales. La trimetilaminuría puede ser primaria o puede ser secundaria. La primaria es debido a un defecto genético que se transmite de forma autosómica recesiva, que quiere decir que tanto la madre como el padre tienen el gen mutante del flavin monoxigenasa 3. Y la secundaria es debido a algún daño en la función hepática o en la función renal. A continuación conoceremos un poco más sobre este síndrome, sobre sus causas, síntomas y tratamientos. Buenos días, profesor Luis Castañeda. Mi nombre es Ángelo Villegas Silva y el día de hoy voy a hablar sobre las causas que producen la trimetilaminuría o síndrome del olor a pescado. La trimetilaminuría, o también conocido como el síndrome del olor a pescado, es una enfermedad metabólica que se origina por una mutación en la enzima flavin monoxigenasa 3. En personas saludables, la trimetilamina sufre una oxidación en el hígado por parte de la enzima flavin monoxigenasa 3, que transforma la trimetilamina en trimetilamina no óxido. Esta es un compuesto inodoro que se elimina a través de la orina. Por otro lado, las personas que presentan el síndrome del olor a pescado son incapaces de degradar la trimetilamina en trimetilamina N-óxido. Esta se acumula en el organismo y es eliminada a través de las secreciones corporales como la orina, el sudor y la respiración. En el caso de las mujeres también se elimina por los fluidos vaginales. Todas estas secreciones corporales desprenden un desagradable olor a pescado podrido. Bueno, tú te preguntarás qué es la trimetilamina. Bueno, la trimetilamina es una sustancia volátil de mal olor que se produce por el metabolismo intestinal de alimentos ricos en colina y trimetilamina N-óxido. Estos los podemos encontrar presentes en alimentos como el hígado de res, la yema del huevo, en la carne de res y de pollo, en el pescado, en las legumbres y en algunas verduras. La trimetilaminuria puede ser primaria o secundaria. Es primaria cuando se hereda de manera autosómica recesiva. Esto significa que para que una persona sea afectada con esta enfermedad debe presentar mutación en los dos genes flavin monoxigenasa 3. Uno es heredado por parte del padre y otra es heredado por parte de la madre. Y la forma secundaria se produce por lesiones renales o lesiones hepáticas. Bueno, eso ha sido todo por mi parte, espero que haya sido de su agrado. Ahora le doy el pase a mi compañero Joel, que les va a describir esta enfermedad. Buenos días, profesor. Soy el alumno Luis Joel Rate Fernández. En esta ocasión a mí me tocó hablar sobre la descripción de la enfermedad
trimetilaminuria, o también conocido como síndrome de olor a pescado, que es una enfermedad común raro con desorden metabólico, es decir, que hay cambios de variantes o mutaciones por este gen llamado flamin monoxigenasa 3. Esta enfermedad se hereda de manera autosómica o recesiva, lo cual significa que la afección genética se presenta cuando el niño hereda un gen mutado o cambiado por cada uno de sus padres. Cuando esta enzima llamada flamin monoxigenasa no funciona de manera correcta o simplemente produce el organismo, pierde su capacidad de degradar a la trimetilamina. El síndrome del olor a pescado es una enfermedad que se produce en el intestino cuando tú digieres ciertos tipos de alimentos que contienen trimetilamina. Cuando estas sustancias empiezan a acumularse en el cuerpo mismo lo libera a través de alientos, sudor, etc. Los primeros síntomas aparecen a edad temprana, pero está infradiagnosticada y suele haber un retraso de su detención por desconocimiento de demora de su consulta. El diagnóstico bioquímico precisa de laboratorio especializado. La determinación de una cita aislada de TMA en orina o insuficiente para el diagnóstico. El estudio genético molecular proporciona al diagnóstico definitivo con el análisis del gen FMO, que permite detectar a las mutaciones asociadas. Muchas gracias. Ahora le doy pase a mi compañero Jeremy. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy mi grupo y yo vamos a hablar un poco sobre el síndrome del olor a pescado. Voy a comenzar hablando un poco de qué es el síndrome del olor a pescado. El síndrome del olor a pescado es un trastorno del metabolismo poco común de origen genético en el que falla el metabolismo enzimático que elimina la trimetilamina. La trimetilamina es una sustancia que se produce tras la degradación de aminoácidos como la colina y la carnitina. La mayoría de esta sustancia se hereda por genética. La trimetilamina, conocida de forma coloquial como síndrome del olor a pescado o síndrome de mal olor, es una enfermedad metabólica caracterizada por un defecto de una enzima hepática flamin monoxigenasa 3. Continuando con la exposición, voy a hablar más sobre los signos y señales y síntomas del síndrome del olor a pescado. El exceso de trimetilamina, TMA, se excreta en la orina de manera normal, pero también sale de manera exterior mediante el sudor y las partículas condensadas del aliento, lo que da al paciente un aroma corporal fuerte y desagradable. La prueba diagnóstica es muy sencilla, pues se basa con cuantificar la cantidad de trimelamina, TMA, y óxido de trimelamina, TMAO, en la orina del paciente. De todas formas, la Asociación de Pediatría de Atención Primaria subraya que en la actualidad este signo aislado no es suficiente para brindar un diagnóstico fiable en toda su totalidad. Al no degradarse correctamente la trimelamina, se acumula en el organismo y se excreta en cantidades anormales y se presenta mayormente en el sudor, en la orina, en el aliento y en los fluidos vaginales en el caso de las mujeres. La acumulación de la trimelamina y su expulsión provoca que las personas afectadas emitan un olor muy desagradable que se parece, o mejor dicho, emite un olor casi parecido al de pescado podrido. Por eso se llama así, el síndrome del olor a pescado. Al ser un trastorno genérico, los primeros síntomas suelen aparecer en la infancia
al introducir alimentos que contengan la colina en la dieta del bebé, o cuando suda en exceso, por ejemplo, en caso de que contengan fiebre, o al hacer ejercicio intenso, el olor se incrementa. En otro caso también en las mujeres aumenta durante la menstruación o con la toma de anticonceptivos orales. Los niveles altos de trimelamina no son tóxicos en el organismo. Sin embargo, el intenso olor corporal a pescado que emiten los afectados puede afectar en las relaciones sociales por el rechazo de las personas y provoca a su salud mental, ya que aumenta el riesgo de trastornos de personalidad, obsesión, de higiene corporal, ansiedad y depresión. Por lo general, las personas afectadas no tienen señales y síntomas adicionales y siempre parecen saludables. A continuación, mi compañera va a hablar sobre los tratamientos. Gracias. Buenos días, profesor. Mi nombre es Zuli Pamela Ríos Ibarra y en esta oportunidad les voy a presentar los tratamientos de la trimetilaminuría, o más conocida como síndrome de olor a pescado. En la actualidad no hay un tratamiento etiológico para la forma genética. ¿Qué quiere decir esto? Que actualmente esta enfermedad no tiene cura. Sin embargo, existen tratamientos que nos pueden ayudar a regularizarla, tales como la alimentación, el aseo personal y también la eliminación de exceso de producción de trimetilamina. A continuación, les voy a detallar en qué consiste cada uno de estos tratamientos. En la alimentación, esta se basa en la disminución controlada de precursores de trimetilamina procedentes de la alimentación, principalmente de su mayor fuente, que es la trimetilamina N-óxido y la colina. A continuación van a poder visualizar un cuadro en donde se encuentran alimentos que contienen trimetilamina N-óxido y colina. En la sección de colina, estas están presentes en la leche de vaca, también están presentes en las hortalizas, tales como las verduras, las espinacas, las leguminosas, entre otros. También se encuentra en los productos de soya, como son las harinas y los aceites. También las podemos encontrar en las vísceras, el hígado y riñón. Y también las podemos encontrar en las coliflor, en los brócolis o en las coles de Bruselas. Por este lado está la trimetilamina N-óxido. Estas están presentes en el pescado de agua salada. También las podemos encontrar en los pescados grasos o azul, como es el atún, el salmón, el jurel, entre otros. También estas se encuentran en los cefalópodos, como los pulpos y los calamares. También se encuentran en los crustáceos y mariscos. Y por último, los podemos encontrar en los pescados de agua dulce. Un dato importante es que los pescados de agua dulce no contienen altos niveles de trimetilamina. Y otro dato también es que la colina es un nutriente esencial muy importante en una dieta equilibrada. A continuación, les voy a hablar sobre el aseo personal. En el aseo personal se debe usar productos de higiene como jabones, lociones, geles y cremas cutáneas de pH ácido, más o menos en un intervalo de 5,5 y 6,5. Esto es para neutralizar químicamente la trimetilamina, que esta es alcalina. Esta combinación crea una sal menos volátil de trimetilamina que reduce el mal olor. Por último, está la disminución del exceso de producción intestinal de trimetilamina. Esta se debe por razones clínicas o sociales.
Estas pueden ser por antibióticos orales como el metronidazol, que es administrada de forma ocasional o intermitente en periodos cortos de 10 días. Esto nos ayuda a reducir la microflora bacteriana. También están los absorbentes, que son las resinas de intercambio iónico o carbono activado. Estas son también en cursos cortos de 10 días y estas nos ayudan a modificar la flora intestinal, la cual es la responsable de la conversión de productores de trimetilamina. También se usa la clorofilina de cobre. También se puede usar 3 veces por día después de las comidas durante 3 semanas y esta nos ayuda a secuestrar la trimetilamina que es producida en el intestino. Y por último se usan los laxantes como la lactulosa, que esta nos ayuda a disminuir el tiempo de tránsito intestinal. Como dato importante les puedo decir que no hay hasta la fecha ninguna evaluación sistemática en los diversos tratamientos empleados en el síndrome del olor a pescado. ¿Qué significa esto? Que los tratamientos que yo he mencionado parecen ser acertados, pero no de manera uniforme en todos los pacientes. Gracias.